Buenas noches, apreciados estudiantes. Damos comienzo a la videoconferencia de contabilidad de costos. Espero que en este momento me escuchen muy bien. Por favor, pueden alzar la mano si me están escuchando, ya que iniciamos con la grabación. Gracias, Yajaira. Caterine. Bueno. Únicamente Yajaira alzó la mano, entonces pienso que es la única persona que está en este momento escuchando. De todas maneras, damos inicio. Vamos a hablar en la parte de contabilidad de costos, nuestra asignatura. Para esta ocasión, la asignatura se amplió en el tiempo a 9 semanas. Es decir, que a partir de este semestre únicamente son 2 bloques. Por lo tanto, todas las asignaturas se van a distribuir dentro de esos dos bloques únicamente. Vamos a hablar entonces sobre los elementos del costo. Y decimos que los elementos del costo son la base fundamental que se compone en una compañía para la parte de la producción. Y dentro de los elementos del costo, pues nos componen 3 partes, que sería la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Vamos a ver entonces este mapa que tenemos acá para poder hablar sobre los elementos del costo. Decimos que los elementos del costo tenemos entonces, se ve como muy borroso. Vamos a ver si podemos ampliar un poquito. No hay la forma de ampliar un poco. Bueno. Vamos a hablar sobre los materiales directos. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver la ayuda bien. Sí. Vamos a ver entonces sobre los materiales directos, y decimos que los materiales directos tenemos la materia prima, que sería el material para materiales directos, y tenemos la mano de obra. Decimos entonces que la mano de obra y los materiales directos nos conforman los costos primos. Aquí parece que se puede agrandar un poquito más, sí. Listo. Ya se pudo ampliar un poquito. Entonces, los materiales directos y la mano de obra conformamos los costos primos, lo podemos ver acá que le estoy señalando, y también decimos que tenemos los costos indirectos de fabricación. La mano de obra y los costos indirectos de fabricación entonces nos conforman los costos de conversión. Decimos entonces que en la mano de obra, pues lógicamente que habrá un pago para unos operarios que intervienen en este procedimiento. Adicional a esto, intervienen directamente en la producción, en la elaboración de cada uno de los productos para finalmente obtener el producto terminado. Si podemos darnos cuenta aquí, el material directo, la materia prima se une acá en este cubículo, donde interviene la parte directa, es decir, la mano de obra y los materiales. Miremos entonces aquí los costos indirectos de fabricación, los famosos CID. En los costos indirectos de fabricación, pues se identifican, digamos, su nombre lo dice, son costos indirectos que tienen que ver con la producción, pero
son necesarios, pero no son directamente. Por ejemplo, hablemos de un costo indirecto de fabricación. Podemos hablar de las depreciaciones. La depreciación es el desgaste que se le hace a la maquinaria, o que la maquinaria por su uso se va desgastando a medida que se va produciendo. Entonces, esos costos indirectos de fabricación pues van a incrementar el valor del producto. Al incrementar el valor del producto, pues el producto terminado en un momento lo podamos ver en el estado de costos, producción y venta un poco más adelante. Perdón. El material indirecto y la mano de obra. Hablamos de mano de obra directa, de materiales indirectos, pero también hablamos de mano de obra indirecta. Si hablamos de materiales indirectos, podemos hablar, por ejemplo, en una producción de elementos, digamos, de ropa, hablamos, por ejemplo, de hilo. Es muy difícil determinar cuánto se nos va a ir en nuestros procesos. Y en la mano de obra indirecta, pues podemos determinar que hay personas que están actuando dentro de los procesos o que tienen que ver con la planta de producción, pero no van directamente. Por ejemplo, hablamos del supervisor, podemos hablar de los vigilantes. Entonces esas personas pues no están directamente con el proceso, pero incrementan el costo de los productos terminados. Aquí entonces los costos indirectos de fabricación podemos decir que se clasifican en fijos, variables y mixtos. Los fijos son aquellos que siempre se van a presentar, se elabore una unidad o se elaboren 1000. Por ejemplo, si hablamos de arrendamiento, pues entonces el arrendamiento siempre va a estar en su mismo valor, al menos por el término de un año. Entonces, pues podemos decir que siempre serán unos costos fijos. Costos variables, entonces, ya varían dependiendo del tamaño de la producción. Vamos a hablar que se haga un producto, entonces para ese producto se necesita una materia prima. Pero si ya vamos a elaborar 100, 200, 1000 elementos, entonces vamos a necesitar muchísima más materia prima. Por eso es un costo variable. Y ya tenemos los costos mixtos, donde están actuando sus características que actúan los fijos y los variables. Entonces actuarían los dos y por eso son los costos mixtos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Hasta el momento creo que no tengo ninguna pregunta, profe. Bueno, yo sé que las preguntas entran de pronto cuando entremos a hablar ejercicios, del ejercicio. Sí, quizás se van presentando en el camino, pero por ahora pues digamos que los conceptos son muy claros entonces y pues fáciles de entender por ahora. Bueno, sí señora. Entonces, hablamos de los materiales aquí. Ya en nuestra ayuda didáctica pudimos mencionarlos y nuevamente entonces hablamos de los materiales que también decimos que tenemos materiales directos, materiales indirectos, material de consumo y algunos accesorios. Entonces hablemos de los materiales directos y decimos que son los elementos que se pueden que pueden ser identificados plenamente. Entonces por eso podemos hablar el producto para obtener el producto final. Entonces hablamos por ejemplo de la materia prima. La podemos identificar plenamente para poder hacer el proceso productivo. Tenemos materiales indirectos, podemos decir que son los elementos que
no son identificables en el producto terminado. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la pintura. Si nosotros hablamos de la elaboración de una puerta, la elaboración de un mueble, pues vemos, sí, claro, que la pintura nos da un mejor aspecto a ese producto, pero no podemos determinar cuánta estamos utilizando en este momento. Decimos entonces que también tenemos los materiales de consumo y entonces los materiales de consumo decimos que son elementos necesarios para la elaboración del producto, pero que no hacen parte del producto terminado. Y entonces decimos que en este proceso vamos a mirar, por ejemplo, se fijan, son, por ejemplo, las lijas. Las lijas se necesitan en el proceso para poder elaborar estos bienes de una manera, de un producto determinado que sea agradable. Pero nosotros no podemos en ningún momento verificar o ver cuántas lijas se fueron, ni qué hicieron las lijas, ni nada de eso, sino que es para mejorar el aspecto que tiene el producto. Asimismo, podemos hablar, por ejemplo, de los disolventes, los pegantes, bueno, etcétera, etcétera. Podemos referirnos a diversos productos. Y tenemos algunos accesorios, y entonces podemos decir que los accesorios son todos aquellos que no se elaboran en la fábrica y son adquiridos para poderlos ensamblar. Si nosotros vemos un mueble, entonces tienen algunas manijas y se necesitan esos accesorios para poder tener un producto terminado. Podemos hablar, por ejemplo, también en unas sillas, el cordobán que se utiliza, o podemos hablar de las tachuelas que se utilizan allí para poder terminar nuestro producto. Ahora entonces vamos a hablar de la mano de obra un poquito más a fondo. Decimos entonces que la mano de obra pues es el esfuerzo humano, tanto físico como mental, que se emplea en la transformación. Hablamos de físico porque pues las personas tienen que saber qué están, perdón, mental, porque las personas tienen que saber qué están haciendo. Y físico porque en algunas oportunidades, pues, o en todas las oportunidades están empleando su actividad, la persona está haciendo diferentes actividades para poder elaborar ese producto. Y si hablamos también de un servicio, pues para prestar ese servicio. Entonces hablamos de la mano de obra directa y podemos decir que la mano de obra directa entonces son las personas que están directamente involucradas en el proceso de transformación de todos estos materiales. Podemos asociar y medir plenamente pues con los productos terminados. Asociamos cuántas personas se necesitaron para la elaboración de estos productos. Podemos hablar también de la mano de obra indirecta. Y decimos entonces que aquí las personas no tienen relación directa con el proceso productivo. Las actividades, digamos, que están asociadas con el proceso de transformación de los materiales, pero no podemos directamente relacionarlos en ese proceso. Entonces ya habíamos hablado que unos ejemplos y podríamos decir que, por ejemplo, el supervisor está viendo qué está haciendo, está vigilando qué está haciendo, está supervisando qué se está realizando en la fábrica, pero no está involucrado directamente en la transformación de esos bienes. Hablemos entonces ahora de los costos indirectos de fabricación. Y decimos entonces que los costos indirectos de fabricación se causan por la utilización de los recursos que no intervienen de forma directa en los procesos. Por ejemplo, tenemos los seguros. Se tiene un seguro
se adquiere un seguro porque pues, es importante tener digamos, que en un momento determinado, un caso fortuito, se dañe una cantidad de productos, entonces pues podemos asegurarlos y seguramente vamos a esa reposición. Eh, Hablamos también, por ejemplo, del mantenimiento, el mantenimiento ya de las maquinarias, de las mismas instalaciones, pues se puede ir haciendo dentro del proceso, pero también se puede hacer posterior. Entonces, pues tiene que llevarse como un costo indirecto de fabricación. La seguridad industrial, entonces, si hablamos de la seguridad industrial, entonces todo, todas las dotaciones que se le entregan a los funcionarios, pues eso tiene que ver también con nuestros costos indirectos de fabricación. Bueno, y así entre otros. Hay muchísimos más que de pronto en el estado de costos, producción y ventas están relacionados, algunos y podemos hablar un poco más amplio en el momento que estemos verificando ese estado de costos, producción y ventas. Hablemos entonces ahora también de unos costos capitalizables. Y decimos que los costos capitalizables se caracterizan por que se registran inicialmente como un activo fijo o como unos gastos diferidos. Es importante que ustedes verifiquen, por ejemplo, los estados financieros y dentro de esto lo podemos llevar como un activo fijo. Hablemos de la maquinaria. La maquinaria la llevamos como un activo fijo y a medida que se va utilizando se va desgastando. Como tal, se registra una depreciación. Hablamos de esa depreciación que será incrementada nuestro producto. Es un mayor valor al producto, es decir, que nuestro costo se va a incrementar. Eso hablando de la depreciación de la maquinaria, pero si también lo podemos, se puede incrementar la depreciación de la edificación, si la edificación es propia, porque si es arrendada, pues únicamente iría con la parte de con la parte del arrendamiento que se incluye allí. Bueno, entonces estos elementos como se deprecian, pues por ende van disminuyendo su vida útil y en un momento determinado, pues estos elementos ya pasarán a estar totalmente depreciados, pero el, el costo ya ha sido incluido dentro de los productos, como tal sería recuperable esta depreciación. En el momento que el producto se vende, se está recuperando esta maquinaria durante todos los procesos productivos que se estén realizando en la empresa. Aquí también decimos que originan parte del costo del producto, parte, es una parte que a medida que se van elaborando los productos, depende de la cantidad, se van incluyendo. Aquí hay unos métodos de depreciación que podemos hablar de ellos. Entonces, tenemos tres métodos de depreciación. Decimos que tenemos el de línea recta, el de unidades producidas y tenemos un método que se llama suma de dígitos. Para este proceso productivo, el método de depreciación más utilizado es el de unidades producidas, porque por experiencia de algunas personas que están laborando en la fábrica y por las investigaciones que se hagan en otras industrias, se aproxima una producción o se presume mejor una producción con la maquinaria que se adquiere. Si nosotros hablamos de una producción de 5 millones de unidades y el costo de la maquinaria es de 20 millones, pues lo único que tenemos que hacer para hallar la depreciación de una unidad sería tomar los 20 millones y dividirlo en 5 millones de pesos. Y ahí tenemos la depreciación
para una unidad, es decir, el costo que se le está agregando al producto. Y entonces vamos a determinar que el costo que se le agrega a todos los productos van a ser iguales. No va a haber ningún inconveniente. Ahora, si se le hace un mantenimiento a esa maquinaria e incrementa la vida útil, pues sencillamente se le da una nueva capacidad de producción y se seguirá determinando la depreciación para los productos que se estén elaborando. Costos, hablemos de los costos entonces de producción. Y cuando nos referimos nosotros a los costos de producción, entonces ya nos referimos es a donde se incluyen todos los tres elementos del costo, que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Los costos de producción también los podemos llamar costos inventariables, porque pues cuando hablamos de costos inventariables estamos hablando de los materiales. Si hablamos entonces aquí la parte de materia prima, que ya lo vimos, estaríamos hablando también de los productos en proceso, que dentro de los productos en proceso entonces ya tenemos materiales, pero también tenemos mano de obra que se ha utilizado para estos productos en proceso. Y podemos decir que en un momento determinado ya también se le ha podido incluir algunos costos indirectos de fabricación, porque el supervisor ha estado pendiente del proceso productivo, el vigilante ha estado cuidando la planta y entonces podemos decir que ya también están incluidos algunos costos indirectos de fabricación. Y por último, entonces vamos a ver los productos terminados. Ya cuando tenemos el producto terminado, ya ha sido manufacturado este producto y entonces ya están inmersos los tres elementos del costo. Aquí ya determinamos cuál es el costo de nuestra mercancía. Y este costo de nuestra mercancía lo estaríamos reflejando en nuestro estado de costos, producción y ventas, que más adelante vamos a mirar su elaboración. Estos productos, estos tres, tanto los materiales como los productos en proceso y los bienes terminados, se deben reflejar en el activo. Y el activo hace parte del balance general. Me gustaría que intervinieran y que me indicaran cuáles son las tres clases que conforman el balance general. Por favor, Carmen, Caterine, Lisette o Yajaira, por favor, pueden intervenir en esa parte, como para identificar el conocimiento que han obtenido de la contabilidad. Pues he entendido que al balance general pertenecen los estados de resultados, eh, los activos, pasivos y patrimonio. Bueno, el estado de resultados no pertenece al balance general, el estado de resultados es otro estado adicional. Los tres que sí me dijo, sí, el activo, el pasivo y el patrimonio, muy bien. Ah, ok. Sí, esos tres pertenecen al balance general, o en este momento ya el nombre que ha cambiado por las normas internacionales, eh, que ya es el estado de la situación financiera, si hablamos de las normas internacionales, pero casi en todas las empresas, pues el balance general, ese nombre lo están utilizando todavía. Ok. Mm, el estado de resultados, estoy hablando del balance general, el estado de resultados, ya que hizo mención de él, entonces podemos decir que el estado de resultados, que también lo vamos a ver más adelante, decimos que maneja también unas clases que son los ingresos, los gastos y los costos. Hablemos de los costos de ventas, porque aquí estamos en este momento hablando de costos de producción, pero también existe el costo de producción, se identifica con el 7. Allí es donde se transforma, pero una vez estén transformados los bienes, los podemos pasar al balance general como un inventario o en su defecto lo podemos llevar al, a la clase costos, costos de ventas.
Entonces, podemos llevarlo a una de esas dos partes, dando claridad que si los elementos son grandes, los llevamos al balance general porque son fáciles de inventariar. Ahí podemos hablar de los, eh, los inventarios que se pueden hacer permanentes o los inventarios periódicos. Si se hace un inventario permanente es porque los elementos que se están utilizando o que son producidos o el producto final que se ha obtenido es un elemento que se puede inventariar fácilmente. Pero si son inventarios periódicos, entonces es porque se están produciendo elementos muy pequeños. Por ejemplo, si hablamos de las tuercas para los tornillos y entonces se elaboran cantidad de tuercas para los tornillos, entonces y tenemos 5.000 tuercas, 10.000, 15.000 tuercas, pues no es fácil contarlas. No es fácil contarlas, entonces por eso los inventarios son periódicos y normalmente estos inventarios se realizan al final del periodo contable, es decir, a 31 de diciembre. Un periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre. Los demás son periodos intermedios que también se pueden realizar inventarios sin ningún inconveniente para tener la certeza de que los materiales o los productos en proceso o los bienes terminados se encuentran en el almacén. ¿Alguna pregunta en este momento? Bueno, vemos que no hay. Muchas gracias, Yaira. No hay preguntas. Muchas gracias, Caterine. Muchas gracias, Lisette. Vemos que no hay preguntas. Entonces vamos a entrar ahora sí al estado de costos, producción y ventas. Dentro del estado de costos, producción y ventas, podemos decir que está conformado por tres partes, así como está el estado de resultados, como está el balance general, está conformado por tres partes. La primera es el encabezado. La primera es el encabezado. La segunda es el cuerpo y la tercera serían las firmas. Entonces, en el encabezado podemos hablar de la empresa, podemos hablar del NID, podemos hablar del proceso productivo que se esté realizando y demás. Si es un balance general, pues tenemos que hablar de la razón social, tenemos que hablar de el NID y tenemos que hablar de la fecha del estado de resultados. Bueno, entonces debe llevar toda esa parte que identifique nuestro estado. Y podemos también decir que vamos a hablar del balance general, entonces el balance general llevará ese encabezado también. Si hablamos del estado de resultados, llevará el nombre de estado de resultados más los otros conceptos de los cuales hablé anteriormente. Hablamos aquí entonces en este momento del estado de costos de producción y ventas. ¿Por qué hablamos de costos? Porque se necesitan una serie de costos para poder producir un elemento, un producto terminado. Entonces, por eso está el estado de costos, producción. Ahora, si vamos a hablar de ventas, pues es el momento que se va a comercializar. Pero ¿cuánto nos valió producir esos elementos? Eso lo debemos saber, porque el costo para producir los elementos, a ese costo se le debe agregar una rentabilidad, una utilidad, un mayor valor, hablemoslo así. Y en ese momento es una utilidad que se está colocando, es una utilidad bruta. ¿Por qué bruta? Porque a esa utilidad lo único que en ese momento se le puede a las ventas disminuir es el costo de ventas. Y nos daría esa utilidad bruta. Bueno, eso lo vemos ahorita más adelante en el estado de resultados. Entonces, en el estado de costos, producción y ventas, podemos determinar los costos de producción. Se está entrecortando la voz, me manifiestan. Bueno, yo voy a subirle un poquitico más, a ver si de pronto se puede escuchar mejor. Bueno, no sé si sería de pronto que por favor me dijeran si están Sí, todos. yo estoy escuchando bien, no tengo ningún Perfecto, problema. muchas gracias. Catherine,
No está escuchando perfectamente. ¿Y Yajaira está escuchando bien o no? Está escuchando bien, entonces el inconveniente puede ser con Caterín. Carmen, bueno, dice que el inconveniente está con Caterín. Caterín, por favor, me puede hablar un momentico para poder identificar. Creo que es Carmen la que tiene el No, problema, profe. Sí, no, profe, yo le Carmen, escucho perfectamente, Catherine, yo le escucho perfectamente. ah, perfecto. Y Carmen, Ella escucha escucha entrecortado. entrecortado. Por favor, le recomiendo si tiene un celular cerca al computador, lo puede retirar porque puede ser que está absorbiendo eh, esa parte. Si, si no, nos tocaría entonces, Carmen, si tiene alguna pregunta, tocaría por el chat. Ya, yo voy a cerrar el sonido acá y por favor, Carmen, me indica si corre, si. Bueno, yo abrí y cerré nuevamente para poder mirar esa parte. De todas maneras, se puede hacer por el chat en un momento determinado alguna pregunta. Sigamos entonces con nuestro estado de costos, producción y ventas. Y dijimos que aquí se podía determinar el costo de los productos, pues, del proceso productivo. Y eso se ve al final de ese ejercicio. Y esto lo debemos llevar al estado de resultados, como se dijo anteriormente, y vamos a ver el estado de resultados más adelante. Entonces, estas ayudas ya, pues vamos a utilizar unas nuevas ayudas. Me demoro un poquitico pasándolas para poder continuar entonces con nuestra exposición. Pero yo les voy hablando, mientras que podemos hacer esta parte, voy hablándoles de nuestro estado de costos, producción y ventas. Dentro del estado de costos, producción y ventas, decimos entonces que, están incluidos los tres elementos del costo. Adicional a esto, pues vamos a ver la parte de costos en proceso, la parte en proceso y la parte de productos terminados. Bueno, a ver, con los archivos que compartimos aquí, vamos a pasar el otro archivo. No deja pasar, compartir, no me deja compartir, compartir. Bueno, ya se ve el formato del que estoy eh, compartiendo. Vamos a ver si se puede ampliar un poquito más. Gracias. Profe, si lo puedes ampliar un poquito de pronto. Sí, señora. Estoy tratando de ampliarle un poquito más. Aquí me toca al contrario. Cuando le doy menos, el porcentaje va bajando, pero se va acercando más. No sé si ahí ya pueden verlo mejor. Yo no lo tengo impreso, pero bueno, Yo creo ya que lo pude acercar aquí en la pantalla, sí. Sí, ya está sí. perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Vemos entonces el estado de costos, producción y ventas. Aquí tengo un estado de costos, producción y ventas del año 2016, 31 de julio. Eh, Hablamos de una información que se tiene que registrar y quiero dar claridad. Yo le coloqué una actividad donde ustedes van a hacer un estado de costos, dos estados de costos, producción y ventas con una información que les entregué. Sí. Hay unos porcentajes entonces para el estado de costos, para cada estado de costos, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, para el A o para el B, ¿sí? Entonces, ahí tiene ese porcentaje. Ese es el porcentaje que en ese momento vamos
a utilizar para cada uno de los estados de costos producidos. Por ejemplo, aquí bueno, tenemos el 65%, si miramos aquí después del costo primo, tenemos el 65%, quiero aclarar esa parte primero. Ese 65% pertenece al estado de costos, a la producción, ¿sí? Pero también una parte puede pertenecer al estado de resultados. Porque tengamos en cuenta que una fábrica, en esa misma fábrica podemos vender. Hay un punto de venta y entonces el punto de venta, si está, por ejemplo, la depreciación del edificio, pues entonces la fábrica, hablamos, el 65% se está utilizando en la fábrica y el 35% lo podemos estar utilizando en la parte de ventas. Entonces, por eso se está distribuyendo esos costos. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? Profe, yo no entiendo el porcentaje del cual está hablando, o sea, ¿a qué se refiere con el 69%? O Mire, sea, mire la depreciación. Mire la depreciación, después del costo primo, hablemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 renglones abajo después de la fecha. ok. Exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ok, ya lo vi, qué pena. Listo. Sí, 11 renglones abajo. Sí, sí, sí. Alguien me está escribiendo acá. Lo que pasa es que si, como agrandé la información, entonces el chat se ve muy pequeñito. Entonces le pido por favor que quien vaya a hacer alguna pregunta, por favor hable. Excepto Carmen que tiene algún inconveniente. ¿Cuál sería la pregunta, Carmen? Tenemos que utilizar, ¿qué? Va a tocar agrandarlo. ¿Hay que utilizar esos porcentajes en los estados o solo los valores? Bueno. A ver, el porcentaje es la indicación únicamente de lo que corresponde a cada uno de los procesos, no más, ¿sí? Pero sí es importante que diga, coloque la depreciación. El total era el 100% y hacemos la depreciación. El total eran 100 pesos, entonces me coloca ya en el A, pues me colocaría 65 y en el otro me colocaría 35, ya está distribuido, no necesariamente tiene que colocar ese porcentaje. Carmen dice que si es informativo prácticamente, como el porcentaje. Me pregunta. No es, sí, claro, es para informar, es decir, es la parte que va a llevar a un proceso, la parte que va a llevar a un proceso. Disculpe, Entonces, por eso es importante. disculpe una pregunta, profesor. O sea, como tal, ese porcentaje que aparece como tal en el taller, hay un ejemplo donde dice salarios de vigilancia, ¿se toma el porcentaje con respecto al total, al valor total que aparece ahí? Sí, señora. Ok, de El acuerdo. O total, sea, es decir, el total para cada uno de los procesos debe dar el 100%, porque en este momento está llevado así. Hubo una Y oportunidad que para no los lleve, digamos, todos los resultados porcentajes, porque de dejé ventas, para otro proceso. mm, Señora, no le escucho. Bueno, hablemos del estado de costos, producción y ventas y cuando llegamos a los porcentajes, hay la necesidad de pronto proyectar la parte del ejercicio para dar una claridad, pues lo hacemos. Otra pregunta. o sea, profe, la depreciación aplicable que aparece en el trabajo es para utilizarlo en el estado de costos, producción y ventas o en el estado de resultado. La verdad no entiendo. Puede ir una parte del estado de resultados si hay porcentaje allí. Por eso le digo, vamos a explicar esto y si gusta llevamos, entro y podemos llevar el ejercicio, lo llamamos a colación, la parte de la información. Si les Pues parece, lo hacemos ahí así. está explicado, Porque profe, sí, hay que una parte que va está al 40 y estado, 30%, uno en A y el otro en B, profe. Entonces, o sea, exactamente.
Aplica el utiliza el 40 a A, el 30 a Ah, B y el otro, y el resto debe estar también, debe estar distribuido. Está en A y está B. 9, 9, 6 y 6. Está 9 Exactamente. Entonces, y 6% y 6%. en Pero una entonces, parte dice administrativa, en otra dice operativa, ¿cierto? Pero va a un estado de resultados. Habrá si es de la A, habrá si es del proceso B, o sea, de la mercancía, más bien, sí, A o señor, B. pero entonces, digamos, ¿cuál va para el estado de costos de producción y ventas y cuál va para el estado de resultado? En la parte, bueno, voy a mirar, permítame un momentico, voy a mirar ¿el qué? Voy a mirar el planteamiento de lo que les estoy entregando. ¿Sí me escuchan ahí, cierto? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, estoy entrando en este momento para mirar la actividad y con más precisión podemos hablar. Listo, profe. Vale. Bueno, vamos a mirar el ejercicio. Aquí está, primera actividad complementaria. Bueno, ya tengo en este momento entonces el ejercicio y lo puedo ver acá, pues ustedes tienen su ejercicio, su planteamiento allá. Y dice, salarios de vigilancia, ¿cierto? Sí. Señor. Habla que para el producto A, el 40%. Ese 40%, ¿a qué se lo calculamos? De 3.300.000, le sacamos el 40%. ¿Cómo, Y profe? va No le al, entendí. señora, No le entendí. dice que para el producto A tenemos el 40%. Y ese 40%, ¿de dónde lo vamos a tomar? De los 3.300.000 pesos, sacamos el 40% y va para el proceso del producto A en la parte de vigilancia, es decir, en el costo indirecto de fabricación. ¿Sí? Sí, 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 sí. Para el producto Es- de la misma vigilancia iría el 30% y lo tomaríamos también de los 3.300.000. Eso va para gastos indirectos de fabricación, ¿cierto? No, señora, ese son para el estado costos, producción y ventas. Ahora, para los gastos de administración que los tenemos y gastos de operación que son del estado de resultados, hay que tener claridad de esto, el Gastos de 40% del producto A, operación y gastos de administración son de los estados de resultados, ¿sí? de estado de resultados, sí, señora. Ah, ok. Entonces, y gastos de operación y gastos de administración, estado de resultados. Uno para el producto A, por ejemplo, en administración, el 10%. Ese 10% es de qué? Sobre los 3.300.000. Y de gastos de operación para el estado de resultados, el 5% para el producto A, también va de los 3.300.000. En este momento, si nosotros sumamos 30 más pues 70, 80, 90, daría el 100%. En este momento se estaría utilizando la vigilancia para esos productos, de esos 3 millones. No sé si me entienden o hay alguna otra pregunta. Profe, yo tengo una Ay, no, profe, pregunta. la verdad no entiendo muy bien el tema. Esta Bueno, parte del estado de costos, producción y ventas, Sí, señor, es que me confundo mucho cuál va para estado de costos y cuál va para estado de resultado, entonces me confundo bastante. donde dice productos, Sí, señor. son del estado de costos, producción y ventas. Para dos productos, un producto A y un producto B. Hablemos, hablemos por ejemplo de unas sillas y un escritorio, ¿sí? Entonces, el 40% de la vigilancia se utilizó para las sillas y el 30% para el escritorio, ¿sí? Entonces, usted lleva independientemente dos estados de costos, producción y ventas porque son dos productos. Ahora, esa era otra pregunta que yo tenía. O sea, nosotros hacemos un solo estado de costos de producción, pero para ese mismo estado tenemos que poner A y B, siendo A un do- producto
y siendo B un producto diferente, o sea, son dos productos distintos, pero los dos van en Exactamente, el estado de costos de producción. ¿Es eso correcto, profe? en dos estados de costos, producción y venta. Son dos. Uno Ah, para son el Dos A, diferentes. uno para B. Son dos Ah, ok, diferentes, ok. totalmente. Uno para Ah, el ok, producto A ya, y ya, otro ya. para el producto B. ¿Mm? Ok, listo. Entonces, como está produciendo, entonces vender los productos, pues entonces hay unos gastos de administración. Para vender el producto hay unos gastos de administración. Pero los gastos de administración ya van es al estado de resultados. De la misma manera, en los gastos de operación van para el estado de resultados. ¿Sí? Entonces aquí Profe, los gastos de qué pena operación lo está la interrumpo. persona que... Señora. Entonces, decimos como los gastos de administración y gastos de operación también son de estados resultados, pero hay un A y hay un B. Entonces, en ese caso se harían también, digamos, un estado de resultados de gastos y operación del A y otro estado de resultados de gastos administrativos y operación del B. O sea, serían Del dos estados de resultados diferentes. dos estados de resultados diferentes. Sí, señora, queremos saber Ok, qué utilidad, qué rentabilidad quedó del producto A, independientemente qué rentabilidad quedó del producto B. ok, ¿Sí? perfecto. Sí, ahora entiendo mucho, mucho. Y, o sea, que solamente se utilizan para para el estado de resultado los gastos de administración y gastos de operación, o sea, los porcentajes que están ahí. Bueno, hablemos de esa parte y voy a entrar nuevamente aquí. Miran en esta parte del estado de costos, producción y ventas. Aquí al final, lo último dice costos de ventas. En el estado de resultados, ese valor debe trasladarse al estado de resultados. Es decir, Sí, claro. vamos a ver si es, es decir, ya iríamos aquí al estado de resultados y si miramos el estado de resultados, estarían los ingresos porque vendimos los productos para cada uno. Entonces, vamos a decir, ahí en el estado de costos, producción y ventas sale ya cuánto es lo que los productos que se vendieron, ¿cierto? Falta determinar los ingresos, pero los ingresos están dados también en la información que les di. ¿Sí? ¿Y están dados o no están dados? Miremos a ver. Ventas brutas, dice ahí 1, 2, 3, 4, 5 subiendo del, de la información que les envié como actividad. Y Sí, dice que entonces Ahí ventas está brutas. solamente en los productos, no está En el estado de no está- resultados, sí. en el estado de resultados está en el producto A y en el producto B. No, Ah, a las ventas brutas las ventas, únicamente las están ventas, las ventas. productos en el estado de costos de producción. Sí, del producto A, sí señora, del producto A se vendieron, el 60% corresponden a estos 200 millones. Ajá, sí. El producto B corresponde al 40% de esos 200 millones. ¿Y eso Con eso dónde se colocaría? en el estado de resultados. Con eso inician sus ingresos. Ah, ok. Ah, ok, Entonces, en ventas e ingresos. sí, Ah, con ok. esos son sus ingresos, claro, pero van en el estado de resultados. Entonces, en este momento puede determinar el 60% de los 200 millones, 222 mil, y ya podemos decir, ahí Profe, iniciamos el espera, estado de resultados. las ventas brutas sería los ingresos del estado de resultados, ¿cierto? Sí, señora, Ok. sí, señora. Dentro de las ventas brutas, y es otra parte que les quiero aclarar, hablamos de ventas brutas porque ahí no hemos disminuido las devoluciones, rebajas o descuentos. Si miramos en la misma información que yo les entrego, hay una parte que dice 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto elemento, bajando, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vez- En el 9, en el 9 está devoluciones de compras de materias primas. Quiere decir que eso no es del estado de resultados. Pero más arriba, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay devoluciones de ventas. Hay que Sí. diferenciar entonces las devoluciones de ventas con las devoluciones de compras, porque las devoluciones de compra de materia prima pertenecen al estado de costos, producción y ventas. Las devoluciones en ventas pertenecen al estado de resultados. Ah, ¿Sí queda claro esa devoluciones. parte?
Profe, otra vez, qué pena. A ver, yo tengo unas devoluciones en ventas y unas devoluciones en compras. Devoluciones en ventas, si ustedes los encuentran en el sexto, Sí, noche uno, 2, 3, 4, 5, 6 productos, devoluciones en ventas. Esas sí. devoluciones en ventas pertenecen al estado de resultados. ¿En qué proporción? El 50% del producto A y el 50% del producto B. Por eso ahí dice únicamente productos, ¿sí? No digo proceso productivo, porque si no todo lo que figuraría ahí en porcentaje sería el proceso productivo y por eso no lo llevo ahí, en ese proceso productivo. Profe, una pregunta, y digamos los primeros cuatro se utiliza solamente en estados de costo de producción y ventas, los primeros cuatro, o sea que están todos, tienen todos los Salario de porcentajes. vigilancia, el Sí, todos salario de vigilancia, los cuatro punto primeros, sí señor. depreciación. Sí. No, ahí tenemos porcentajes diferentes. Una parte es del estado de costo de producción y ventas, que es donde dice producto, ese es del estado de costo de producción y ventas, del producto A, lo mismo del producto B, pero donde ya dice gastos, eso pertenece al estado de resultados. Ah, ok. Profe, En los cuatro primeros, disculpe, ¿sí? profesor, una pregunta. Conforme al punto ahí que indica que calcular el impuesto de renta del 34%, ahí realmente pues se me ha dificultado un poco sacar bien pues este valor. Ahí también va con respecto a algún porcentaje pues de algún valor en específico. Sí, señora. Vamos a ver el estado de resultados. En el estado de resultados, nosotros ya hablamos en este momento, viendo la información, hablamos, bueno, el encabezado que siempre lo debe llevar y es, tengan pendiente, por favor, ustedes colocar el encabezado, que eso hace parte de cada uno de estos estados financieros. La segunda parte sería eh, los ingresos. Yo ya le dije cuáles son los ingresos, que son las ventas brutas, ¿sí? El Ujú. 60% y el 40%. Seguido a ese paso va el, las devoluciones, que también ya les dije dónde están, ¿cierto? Sí, Devoluciones en señor. ventas, Sí, señor. 50% y 50%. Las ventas menos las devoluciones es igual a las ventas netas o ingresos netos. Eso ya lo Ujú. podemos ver en el estado de resultados que estamos ahí proyectándolo. Luego, de los ingresos netos operacionales, los llamo ingresos netos o ingresos operacionales. Luego disminuyo ¿qué? Los costos. ¿De dónde van a sacar los costos? De los estados de Estado costos, producción y ventas. de ventas. De ahí lo sacan para cada uno de los estados de resultados. Uno para el producto A, otro para el producto B. ¿Sí? Entonces, los ingresos operacionales o ingresos netos menos los costos de ventas me da una utilidad bruta Bruta. operacional. ¿Por qué es una utilidad? ¿Alguien está, por favor, allá para el micrófono? Está mucha interferencia. Eh, entonces decimos que la utilidad bruta operacional es cuando a los ingresos operacionales o ingresos netos le quitamos los costos de venta que están en el estado de costos, producción y ventas. Nos daría la utilidad. A esta utilidad le disminuimos los gastos, tanto operacionales como administrativos, como de administración, que allá tienen unos porcentajes que ustedes tienen que calcular y colocarlos. Esos Eso, gastos, entonces la utilidad menos esos gastos, ahí es donde van incluidos los gastos de señora, administración y operación, los primeros cuatro, ¿verdad? la partecita que le corresponde. Sí, señor. Hablamos de Eso la se suma parte, sí, sí, ahí va, pero la partecita que le corresponde. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. En los gastos de administración, ahí va el 10% para el producto A de servicios públicos, de salarios del vigilante, el 10%. Es Profe, decir, qué pena, 330 profe. mil pesos. Es que Elena tiene una pregunta y está pidiendo que si alguien puede leer y ella está preguntando que si esas devoluciones en compras de A ver, materia prima permite, se Elena, sumarían ahí en el sí. estado o se resta. A ver, Carmen, sí, por favor.
Bueno, las operaciones también se las puedo, digamos, si quiere miramos inicialmente el estado de resultado y le doy qué se tiene que hacer, sumar o restar. ¿Les parece? Sí, señor, mejor. Bueno, iniciamos con el estado o termino el balance del estado de resultados. Bueno, vamos a seguir con el estado de resultados para terminarlo porque ya llevamos ahí. Entonces, las ventas en ingresos, ese sumaría. Las devoluciones están restando y ahí pues tengo un signo en ese momento. El ingreso operacionales o ingresos netos, es decir, las ventas las devoluciones, sería ingresos operacionales sería un igual, ¿sí? Ahí hay un resultado. A ese valor le disminuimos los costos de venta, se los restamos y nos da la utilidad bruta operacional. A la utilidad bruta operacional le restamos los gastos de administración y los gastos de operación. Hay que restárselo. Y nos da la utilidad operacional. Yo no sé si Pero conectar entre esos algunos se ingresos suman, pues, fallando primero. no le entiendo. Que si ellos antes, o sea, ellos primero se suman antes de restarse. O sea, primero se suma para hallar un Claro, total y luego se restan a la lo anterior, a la puede hacer, utilidad operacional, ¿sí? sí, lo puede hacer así o lo puede hacer independiente como lo tengo en el estado de resultados que les estoy mostrando en este momento. Ahí se únicamente pasó los valores y al final, al total de utilidad, pues lo puede llevar. Pero gastos de administración con todo, se sumaron todos los que corresponden. Gastos de operación, se sumaron todos los que corresponden. O única y exclusivamente los puede llevar así como le digo, independiente también, pero tengan en cuenta que tienen que restarlo en ese momento todos. ¿Sí? O hace un auxiliar, ¿sí? Hace ese registro y únicamente registra gastos de operación y coloca el total, pero anexa un auxiliar donde está explicando. Profe, qué Ahí pena. mismo va el transporte, ¿verdad? Señora, Ahí mismo va el transporte, ¿verdad? sí señora, claro que sí. Profe, qué pena si me devuelvo un poquito, sino Señora, que me quedo acá algo divagando. Usted dice que las ventas brutas van en el ingreso de los estados de resultados, ¿cierto? Pero sí entonces, señora. en el no, ya, mentiras, ya, ya me resolví la duda yo misma. Qué pena, profe, Bueno, continúe. perfecto, me parece muy bien. Luego, después de los gastos, entonces hablamos que da una utilidad operacional. ¿Qué es la utilidad operacional? Pues la utilidad que se obtiene a través de la actividad económica que está ejerciendo la empresa. Por ejemplo, la empresa se dedica a vender zapatos. Pues la utilidad operacional es eso, el rendimiento que obtuvo por la venta de zapatos, la utilidad del ejercicio que obtuvo por rendimiento, por la venta de zapatos. Pero más abajito dice unos ingresos no operacionales. Yo no sé si, no me acuerdo si están dentro del ejercicio, pero sí los quiero explicar porque es importante saber. ¿Qué es un No, en el ingreso ejercicio no operacional? tenemos No ingresos, hay ingresos operacionales en el ejercicio. ni gastos no operacionales tampoco están. Tampoco. Bueno, pero más adelante pueden, en otro taller pueden resultar. Profe, Entonces es mejor pero aclararlo. el ejercicio no queda mal si uno no tiene esto, o sea, no tiene nada que ver. No queda mal. Cero. Ah, Coloca bueno. cero, Ok, ok. coloca cero en este caso. Ya. Pero los ingresos operacionales, ¿de qué resultan? Por ejemplo, vende zapatos, ¿cierto? Resulta que para los zapatos los llevan en un empaque, cajas de cartón, y esas cajas de cartón se vende como un reciclaje. La actividad económica de la empresa no es vender reciclaje. Ese es un ingreso no operacional. Por lo tanto, se registra debajo de la utilidad operacional. Digamos que esas cajas de cartón tuvieron que transportarlas hasta el sitio donde las vendieron. Pues la actividad económica de la empresa no era transportar unas cajas de cartón a un sitio y entonces ese gasto no lo puedo llevar como operacional, sino como un gasto no operacional. Porque para obtener ese ingreso operacional necesité alquilar un camión para llevar esas cajas. ¿Sí? ¿Queda entendido esa parte? Sí, señor. Otro ejemplo. Profe, La, una pregunta.
Las devoluciones en ventas van en estado de resultado, pero en el taller no tenemos porcentajes como tal. Porque es que las devoluciones de ventas es del solo estado de resultados. Por eso, pero están, o sea, los porcentajes están en los productos. Entonces, A ver, miremos a siempre ver. Depreciación, Es me dijo correcto. devoluciones en ventas. Tengo el Devoluciones. 50% y el 50%. 50% devolvieron del producto A y 50% devolvieron del producto B, únicamente. No hay nada más, porque eso es del estado de resultados, es del producto y es una devolución en ventas. Y cuando hablamos de una devolución en venta, estamos hablando de la actividad económica que está ejerciendo de comercialización la empresa. Por Pero lo perdona tanto, que, o sea, siempre las devoluciones en ventas van a ser parte del estado de resultados de estado de resultado. y no del estado de costos de y producción. no de costos, producción y venta. Porque entonces, Miren, por qué más abajo procede? tenemos devoluciones en compras de materia prima, porque cuando coloco ahí estamos hablando de todo el producto, sin Ah, interesar en ok. qué estado vaya. Qué pena, profe, Carmen, las devoluciones se restan. Las devoluciones se restan. Es que Sí, ella está preguntando. las devoluciones se restan, sí, porque está disminuyendo los ingresos que obtuvo la empresa por ventas. Bueno, Profe, ¿y las comisiones en ventas dónde irían? O sea, no sé dónde ubicarlas. comisión de ventas las llevamos en los gastos operacionales de ventas. ¿Sí? Es una comisión. Entonces, la comisión de ventas, para poder vender, le pagué a una persona un dinero porque fue la persona que estuvo vendiendo ese producto. Entonces, por eso es. Y a él le puedo tener una base y el resto se lo pago en comisiones. Si vende, recibe un dinero. Si no vende, pues no recibe dinero. En este caso, pues, si están las comisiones en ventas, van aquí en el estado de resultados, en los gastos operacionales de ventas. Profe, ¿y el trabajo hay que presentárselo tal cual como usted no se, o sea, como está ahí en la guía? Eh, pues O no sé. sea, como tienes ahí el ejemplo. Sí, los ejemplos, ahí pueden guiarse con esos ejemplos, claro que sí. Profe, ¿y esos Así ejemplos como, dónde los podemos Presentárselo así, encontrar? tal cual, poner la fecha y todo. sí, claro, claro, claro. Sí, porque acuérdense que yo les hablé de un comienzo del encabezado, El las encabezado, tres partes sí. que conforman el estado, cada uno de los estados. Encabezado, Estado, cuerpo, cuerpo y y firmas. adicional, unas firmas. Un estado de resultados debe llevar firmas, un balance general debe llevar firmas, un estado de costos, producción y ventas debe llevar firmas. Aquí hay, En ese caso firmamos Tocaría nosotros. escanearlo pues, para que lleve la firma o se sí, puede hacer por Excel sin ustedes colocan necesidad de la sus, firma. Nosotros lo lo pueden firmamos. hacer, no, colocan el nombre. Colocan el nombre y saben que colocó un nombre y ya se sabe que ahí debe ir la firma. Y ahí se presume que va si usted coloca el nombre, con eso es suficiente porque ahí se presume que va la firma. Ah, ¿Sí? ok, profe, entonces se puede hacer por Excel y no hay necesidad de escanear. Totalmente, sí señora. Lo puede hacer por Excel. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de la siguiente parte. Entonces, después de los gastos e ingresos no operacionales, hay una utilidad antes de impuesto. Ahí es donde viene, en este formato que tenemos aquí, que es del 2006, existía un impuesto que se llama de renta a la equidad. Pero para el ejercicio que ustedes tienen, ¿me dice qué año es? Del Creo que desapareció. 2000, no sé. 34%. Es el 34, Eso Ese impuesto pero de de renta. 34. solo va el estado de renta y por eso les coloqué. ¿Por qué? Con la reforma tributaria, eh, ahorita desapareció el impuesto de renta a la equidad CRE, ¿sí? Ok. Y como desapareció, por eso les coloqué únicamente el 34%. Entonces ya no tienen más sino que calcular ahí el 34%. ¿Y sobre qué calculan ese 34%? Sobre la Sobre la utilidad utilidad antes de antes del impuestos. impuesto. ¿El Ahí impuesto? aplican ahí aplican el 34%. La utilidad antes del impuesto menos los impuestos del 34% le da una utilidad líquida.
Ok. Entonces, los impuestos se los resta a la utilidad antes de impuesto y le da la utilidad líquida. Una vez hayan obtenido la utilidad líquida, por ley existe que deben hacerse una reserva. Y la reserva Se, es la reserva se divide legal, así. la reserva obligatoria, y es del 10%. Ah, el 10. Calcula de la utilidad líquida. La utilidad líquida, entonces el valor que tiene la utilidad líquida le calcula el 10% y ese valor se lo resta a la utilidad líquida y obtendrá la utilidad neta del ejercicio o resultado del ejercicio. ¿Sí? Este resultado del ejercicio podemos decir que es la utilidad que se obtiene y que en un momento determinado se puede distribuir a todos los socios. Es decir, que se pueden decretar en dividendos para Profe, qué distribuir pena. Ese 10% que dijo que se le tiene que restar, ¿qué es lo que significa? reserva legal. Ah, ok. Reserva legal. Ahora, ¿yo no les mandé a hacer balance? No, 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 señor. Uy, Estado de costos de producción y estado de ventas. Y los está resultado. estado de el resultados. resultado nomás. Bueno, me hizo falta el balance. No, profe, en la próxima todavía no es mucho. Ay, ya es mucho. ¿Y cómo se haría el balance? No, el balance es más sencillo porque, pues, bueno, pero más adelante sí hay que verlo. Pero sí es importante que ustedes conozcan el balance general y ya alguien me dijo ahorita de cómo está ¿No nos conformado. puede dar una idea? Sí, claro. Profe, Con los espere, activos, qué pena. Antes de que sigamos, las devoluciones en compras, ese sí va en el estado de costos, costos y producción. producción, ¿cierto? Sí, señora. Ah, ok, Va las devoluciones, la materia pero la prima, allá dice, materia compras de prima. materia prima, menos las devoluciones. Puede hacerlo directo allá en el estado de costos o puede hacer un anexo. Lo importante es que eso sí lo que tiene que demostrar, ¿no? ¿Qué hizo para registrar ese producto? No sé si en el ejercicio Es que que está, vamos, en el a devolver, ejercicio, en el ejercicio está devoluciones en compras, materia compras de prima. materia prima. Ah, no, y ahí están las devoluciones. ¿Y No, está pero en el Sí. expuesta? ejercicio, de forma que les estoy dando, están las devoluciones. ¿Sí? Y es más, hay descuentos también. Entonces, Profe, más las, que- inventario inicial más las compras menos las devoluciones menos los descuentos me da el total de la materia prima que tenemos Inventario de materia disponible. prima más las compras menos las Profe, una devoluciones. pregunta. Dice al final del trabajo, dice anexa los procedimientos utilizados para desarrollar el ejercicio. Principalmente hay que hacerlos en una hoja o las mismas operaciones de Excel nos sirven porque pues Las mismas no. operaciones les sirve siempre y cuando esté formulado. Ah, ok. ¿Sí? O sea, si lo hacen en Excel, ahí está formulado, ahí no va a tener ningún inconveniente. Si lo hacen en Word, que pues no es tan adecuado hacerlo en Word, No eh, es mejor pues en ahí sí Excel. tendrían que decir qué hicieron, hacer esas operaciones. Entonces, lo mejor es hacerlo en Excel. ¿Hay una pregunta? Con las fórmulas de... Ah, ya hablamos que con las fórmulas Sí, de ah, Excel ya le respondimos a Elena. basta, sí, basta los Sí, procedimientos. Elena, sí, eso fue lo que dijo el profe. Ah, Elena sí tiene una pregunta, profe. Bueno, sí, por favor. Dice alguien que se siente ignorada. ¿Quién se quién? Elena. Profe, ella dice, yo lo estaba haciendo por el valor total de la información que usted envió, ¿así no se vale? No, pues claro que no se hace por el valor total, porque se tiene que hacer independiente, porque me está Porque son por ejemplo, productos uniendo costos de diferentes. dos productos diferentes. A ver, De acuerdo al porcentaje, pregunta. Ah, ok. Sí, voy a sí, Elena. El profe ahorita nos explicó eso. O sea, los productos tienen unos porcentajes y de ellos nos tenemos que basar para sacar los estados de costo de producción y ventas y los estados de resultado. sí, algún porcentaje. Sí, listo. Sí, claro. Entendido. Eh,
De todas maneras, a Elena, si tiene algún inconveniente, ya pues una vez hayamos terminado la videoconferencia y que yo cierre aquí la parte de la grabación, y ella se quiere quedar un momentico para a ver si mejora el audio, lo podemos hacer y le puedo aclarar toda la situación nuevamente, pues digamos de una manera más rápida. Pero que no se sienta ignorada porque en ningún momento la estoy ignorando, sino que la verdad es que el computador que tengo aquí pues es un computador de 14 pulgadas y si agrando la ayuda no puedo ver muy bien aquí en la parte del chat. Profe, Jorge dice que los costos se deben No, él individualizar es el según los profe. porcentajes. Él es el mismo profe. Sí, Ok, Se profe, qué incluyó él. pena. sí, no. Sí, yo pues, empecé a escribir ahorita, pero pues tengo muy pequeño, pero lo escribí para que no se sienta ignorada. Bueno, Ah, ok, ya profe, qué tenemos la pena. estructura del estado de resultados, tenemos la estructura del estado de costos, producción y ventas. Tengan en cuenta, por favor, llevar todos los costos, restar los que tienen que restar, sumar los que tienen que sumar, porque en eso sí he visto algunos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, aquí en el estado de costos, producción y ventas, decimos que la materia prima las debemos sumar, las devoluciones y los descuentos los debemos sumar. Luego viene un inventario final de materias primas. Ese inventario final de materias primas dice, nosotros siempre cuando hacemos un proceso, siempre queremos dejar una partecita de inventarios, porque normalmente no se utiliza todo, ¿cierto? Hay un nuevo pedido, pues debemos tener, digamos, materia prima para poder seguir procesando. Escaseó en un momento determinado la materia prima, pues tengo un stock para poder continuar. Entonces, el total de materia prima, al total de materia prima le restamos el El inventario inventario final de la final. materia prima y nos da los costos de la materia prima utilizada. Luego a esos costos de materia prima utilizada le sumamos la mano de obra directa y nos daría el costo primo. Nosotros, eh, cuando se hizo la explicación en las ayudas, se dijo que los materiales directos más la mano de obra directa son los costos primos. Seguimos. Y luego vienen los gastos. Profe, yo tengo una Bueno, pregunta. Acá en el, perdón, aquí quiero, disculpe un momentico, quiero ya que, aquí, aquí dice gastos, ahí no es un gasto, es un costo, porque hay que diferenciar los gastos. De pronto se me fue ahí esta ayuda con gastos, pero es un costo, porque los gastos no son recuperables, los costos sí son mm, recuperables. Entonces ahí estaría la diferencia. En esa parte, para su actividad, por favor, cámbienla por, en vez de gastos, colóquenle costos. Sí, señor, ahora sí puede hacerme la pregunta. eh, profe, es que acá también aparece como inventario inicial de productos en proceso y inventario final. Y esos Ya van vamos, en el de producción de ventas. Entonces, ya vamos a pasar eh, adelantico, ya le explico esa parte. acá están abajo. Porque, Ah, sí, yo no los porque había visto. vamos en los gastos, vamos en los costos. Y Costos. Ujú. entonces, costos, o sea, costo primo, el costo primo más los costos indirectos de fabricación, ya les dije para cambiar ese término, entonces ahí nos daría un total de costos de fabricación o costos de productos en proceso, ¿cierto? Profe, A eso, ahí va el transporte de materias, en compras de materia prima. sí, señora. A ver, Carmen, está haciendo una pregunta. A ver si alcanzo aquí. No, 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 ella está diciendo que ella se queda después de la videoconferencia, profe. Ah, bueno, perfecto. Eh, entonces, sí, y otra cosa que le digo, si no ella no puede bien aquí seguir trabajando, podemos entrar por Skype también y le puedo explicar en esa parte. Bueno, entonces hablábamos aquí de los costos de fabricación o costos de qué? De productos en proceso, porque ahí aún el producto no está terminado. Y por eso viene el inventario, la pregunta que me estaba haciendo ahorita, el inventario inicial de productos en proceso y un inventario final de productos en proceso. Entonces, al total de costos de Eso. fabricación, le agregamos los inventarios de productos en proceso y le disminuimos los El inventarios finales, inventario que final del proceso. claro, no se elaboraron los productos y quedaron en nuestro inventario y los podemos dejar en el balance general, en la clase, en Profe, el grupo inventarios. Señora. esto
Pero va el transporte de compras de materia prima, porque el transporte en Claro, pero eso, ventas va en el estado de resultado. sí señora. Y el transporte lo lleva aquí a costos indirectos de fabricación. Sí, pero Eh, aclarando que es el de materias primas, porque materias hay primas. otro transporte, pero de ventas, y el de ventas va a ser en el estado de resultado. Correcto, va en el estado de resultados, sí señora, así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estábamos hablando de los De los costos inventarios. de procesos, de productos en procesos, y hablamos de los inventarios tanto de inicial como final. Y entonces el inventario inicial se le suma al total de los costos de fabricación o productos en proceso y se le resta los inventarios finales. Ah, nos quedaría entonces un costo total de los artículos del producto. Es decir, aquí la producción ha terminado. Ahí la producción ha terminado. Ahí ya sabemos cuánto es el costo de los productos que se manufacturaron. A partir de ahí ya son productos que tengo ya terminados y los voy a agregar y luego dice el inventario inicial de productos terminados, ¿sí? Cuando inicié a vender, entonces tenía esos inventarios y cuando terminé de vender, me quedaron unos inventarios. Entonces, a los productos que ya había terminado, más los inventarios que tenía, menos los inventarios que todavía me quedan, es el costo de ventas. Ese costo de ventas pasa ¿a dónde? Al estado de Estado de resultados. resultado. Al estado de resultados. Estado de resultados. No- Sí, Se le no sé resta si el estado de resultado. sí, pasaría al estado de resultados. No sé si hay alguna otra pregunta. No por ahora, profe. Yo no tengo. No, Bueno, profe, muy claro hasta el momento, muy claro. Profe, perfecto. mira, para entregar el taller, yo tengo pues en diferentes lugares, pues el mapa conceptual lo tengo aparte, el crucigrama aparte y ahorita este trabajo aparte. Entonces, ¿usted me da el espacio para subir las tres cosas? El problema es que creo que son únicamente dos archivos. Lo puede anexar en punto .ra, consolidar, ¿sí? En punto .ra bueno, lo debe comprimir. Digamos, los tres archivos los comprime y envía uno solo. Ok, profe. Sí, no tiene ningún inconveniente. El O punto .ra puedo lo mandar pueden, el punto .ra lo crucigrama. pueden bajar y es gratis. Entonces pueden comprimir con punto .ra. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o damos por terminada la videoconferencia. Y podemos seguir lógicamente hablando una vez haya cerrado la grabación. Bueno, veo que no hay ninguna otra pregunta, entonces muchísimas gracias por haber asistido a esta videoconferencia. Se espera que los conceptos que se vieron aquí y la parte de los procedimientos de los ejercicios hayan quedado claros para que desarrollen una buena actividad. Muy buenas noches. Gracias, profe.